Génesis. El libro de Génesis 22, versículo 5 en delante. Amén. Mire cómo la palabra nos llama aquí a algo precioso. Ya lo tienen, Génesis 22, 5. Vamos a ver si esa escritura es la que... Vamos a leer en el nombre de Jesucristo 22, 5 de Génesis. Entonces dice, dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oiga, mire qué palabra de este hombre. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Vea qué precioso. Oren por mí, hermanos, en esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana gloriosa, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permite venir a este lugar, a este recinto, bajo estas cuatro paredes. Y usted ha prometido estar allí donde estamos reunidos, donde dos o tres en su nombre. Señor, usted dijo que allá estaría a través del Espíritu Santo, Padre. Yo creo que el gran Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Yo te pido que me ayude. Yo te pido, Padre, misericordia en esta hora, Señor Jesús, Padre de la gloria, poderoso Dios, Espíritu Santo. Tú has prometido estar en cada uno de nosotros, Señor, dentro de nosotros, obrar, Padre, porque el tiempo, Padre, está cercano. Yo creo, Padre, que usted quiere obrar ya, Señor. Ayúdame, Padre, en esta mañana, parado aquí al frente. Señor, la batalla es dura, la lucha es dura. Señor, usted sabe la lucha que he tenido. Padre, usted conoce mi corazón, Padre, que sabe muy bien, Padre, la batalla que he tenido, Señor. Oh, mi Cristo, mi Dios amado, yo te pido por esta obra. Hemos estado orando por esta obra, Señor, para que usted levante más obreros, levante más hermanos dispuestos a trabajar, levante más hermanas dispuestos a trabajar también. Ellas, Padre, con la oración, Padre, con lo que pueda hacer mi hermana, Padre, conforme a la Escritura, Padre. Yo he deseado eso, Señor, y estamos orando por esta obra. Sé que el enemigo ha venido tremendo, Padre. Oh, Señor, pero yo sé que usted nos va a ayudar, Señor, si nos esforzamos cada día, porque el esfuerzo que hacemos no lo hacemos en vano. Nuestro esfuerzo, Señor, tiene una recompensa, Padre. No importa si es pequeña, pero la recompensa la tenemos allí, Señor. Gracias en esta mañana por este momento. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi hermano sentado ahí no sé cuántos minutos. ¿Cuánto nos vas a regalar en esta mañana? ¿Cuántas palabras nos vas a dar? Que no se vaya a aburrir mi hermana y mi hermano. Padre, que capte la palabra, lo que tú quieres en esta mañana. El alimento para nuestras almas se va a poner allí en la mesa. Ahora, mi hermano, depende cómo venga el hambre de mi hermano, cómo venga la necesidad de mi hermana. Señor, usted es el que va a poner ese alimento en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Amén. Amén y amén. Tomen asiento en esta mañana. Tomen asiento. Voy a hablar, hermanos, de este tema. Y quiero que se fijen en las palabras de este tema. Voy a hablar aceptando la manera provista de Dios en el tiempo final. Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo final, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces ese es el pequeño tema que traigo, ¿verdad? Aceptando la manera provista por Dios en el tiempo final, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Quiero definir esta palabra de, ¿verdad? La manera provista. De aquí busqué unas cosas aquí. Quiero, antes de entrar en el tema, especificar, ¿verdad? Especificar la manera provista de Dios. Dice, la manera provista por Dios se fundamenta en la providencia divina, donde Él suple todas las necesidades.
físicas o espirituales, y emocionales, conforme a sus riquezas y propósitos. Esta provisión aplica a confiar en Él diariamente, obediencia a su palabra, reconocer su soberanía en cada circunstancia. Provisión. Dios no solo da lo material, sino que también provee gozo, paz, consuelo, fortaleza para el alma. Confianza. La forma de experimentar esta provisión es permaneciendo cerca de Dios y esperando siempre en Él. Amén. Él trabaja en todas las cosas para el bien de quienes ha llamado según su propósito. Amén. La Biblia es la manera también. Se menciona con Dios, provee, manda diario, enseñando a su pueblo depender de Él. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Él suministra, promete que Dios suplirá todo lo que hace falta. Enfatiza la generosidad de Dios para tener suficiente y compartir. Esta manera se contrapone a depender de los métodos humanos o naturales, enfocándolos en la dirección espiritual y la fe. Vea qué tremendo. Que Dios nos ayude. Amén. Esta manera, esta provisión de Dios se contrapone muchas veces en el ser humano a depender de nosotros mismos, enfocándonos en la dirección espiritual y saliéndonos algún momento de la fe. Que Dios nos ayude. Amén. La manera provista, aceptando la manera provista por Dios en el tiempo del fin. Dios nos ayude. Esa es la palabra aceptando. Primero usted tiene que aceptar la manera que Dios va a orar, o la manera que Dios estableció para obrar en nosotros. Usted tiene que aceptarla primero. Si usted no acepta la manera provista, la voluntad perfecta de Dios, entonces Dios no tome el lugar que Él se merece. Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude, aceptando la manera provista por Dios en el tiempo del fin. Hay muchas maneras provistas por Dios, hermano, para caminar en este camino. Hay muchas maneras. Y traigo algunas aquí en mención, ¿verdad? En esta mañana, para que podamos estudiarlas un poquito. Y si algo nosotros, hermanos, no hemos hecho bien las cosas, entonces acerquémonos, pidámosle a Dios que nos revele, que nos enseñe cuál es la voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. Porque recuerde, si nosotros hacemos a nuestra manera, nosotros vamos a fracasar. Sí. Tiene que ser a la manera que Dios lo dejó. Amén. Que tenemos que caminar en este camino. Amén. Porque aquí ya no somos, ¿verdad?, esclavos del mundo. Aquí somos prisioneros de Cristo. Y usted sabe, cuando usted, ¿verdad?, cuando Dios es su Señor, usted tiene que hacer lo que su Señor dice. Obedecer lo que su Señor dice. Si Dios dice una manera que usted haga, usted tiene que hacerla porque así es la palabra, así lo dejó. Entonces, esa es una provisión de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, ustedes saben, dice el profeta, hay muchas maneras en que la gente toma sus decisiones, pero realmente hay solamente dos maneras a las que un hombre puede dirigirse en su vida. Solamente hay dos maneras, hermano, en que el hombre puede dirigir su vida. ¿Cuáles creen que son esas maneras? ¿La correcta o la incorrecta? Amén. Así es. Entonces el hombre tiene dos maneras de dirigirse en esta vida. Una es la manera correcta y la otra es la manera incorrecta. Pero recuerden, todos, dice, y todos, correcto o lo incorrecto. No hay camino entre medio. No hay camino entre medio. Jesús dijo, ustedes pueden servir a Dios o servir a Mamón. Significa el mundo. O estamos correctos o estamos incorrectos. Dos maneras. ¿Está en lo correcto o estamos en lo incorrecto? Cierto, sí.
Y donde entramos en problemas es al no seguir la manera que Dios nos dejó, la manera correcta que Dios nos dejó. Ahí nos metemos a problemas. Y eso hace una perversión. Y todo lo que es pervertido no es viable. Así que Dios tiene una manera y es la manera correcta. Y usted tiene que aceptar la manera correcta de Dios. Aunque usted lo vea difícil, pero usted tiene que aceptar la manera correcta de Dios. No tiene que buscar otra alternativa. Si Dios dice, hijo mío, por aquí es. Y si hay espinas por ahí, pues por ahí es. Ay, Señor, déjeme limpiar primero el caminito. No. Si Dios dice por ahí es, vaya por ahí. No trate usted de apartar el obstáculo. Dígale al Señor, aparta el obstáculo de mí. Y Él se va a encargar. Pero si usted trata de hacer su vida a su manera, dice el profeta, eso no va a ser viable en aquel día. Porque Dios tiene su manera. Que Dios nos ayude, hermano. Dios tiene su manera. Que Dios nos ayude. En todo Dios tiene su manera de actuar. Aún en la naturaleza, dice el profeta, Dios tiene su manera de actuar. Miren los árboles, dice. Los árboles, ellos se les dio una ley y ellos no se pueden salir de esa ley. Esa es la manera que Dios les proveyó a los árboles, dice. Trate usted de ayudar a un árbol. Trate usted de ayudar a un árbol. Ay, pobrecito, que se está muriendo este árbol, se le están cayendo las hojas. Voy a meter una jeringa, le voy a sacar la vida. Dice, lo va a matar. Esa es la manera del árbol. Usted ve los árboles pelones ahora. Pero ya viene la primavera y ya están echando hojas. Esa es la manera provista que Dios le dejó al árbol. Usted no lo puede ayudar al árbol, dice. Él se le van a caer las hojas porque esa es la manera provista que Dios le dejó a la naturaleza. Que Dios nos ayude a nosotros. Sí, dice que cada tiempo que el árbol tiene su necesidad, ya puede venir, dice, no va a echar manzanas en el tiempo que usted diga, sino Él va a echar manzanas en el tiempo establecido de Dios. Que Dios nos ayude. No lo puede forzar, dice, porque entonces pervertiría la cosa. No le puede poner un instrumento usted a un árbol como para agosto, después que se han madurado las manzanas, y sacarle vida del árbol y meterle en un lugar calientito y guardarla ahí durante el invierno. La vida se le va a ir a ese árbol, lo va a matar, porque no es la manera esa, dice, hablando de la naturaleza. Dios hizo una manera. Que Dios nos ayude para ese árbol. El árbol sabe cuando viene el invierno. Él hizo una manera para que Él lo sepa. Que Dios nos ayude. El árbol sabe, dice, cuando viene el invierno. El árbol sabe cuando viene el verano. El árbol sabe cuando viene la primavera. Y Él sabe guardarse a sí mismo porque Dios así lo dejó. Esa es la manera provista para la naturaleza. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Que Dios nos ayude. Solo estoy entrando un poquito para mostrarle algo aquí en esta mañana. Y, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, mire, dice, por aquí voy más adelante. Perdonen, hermano, no quería leer esto, pero no sé por qué voy por aquí. Entonces, ¿verdad? Miren ustedes a los animalitos, dice. Miren ustedes, cuando van a hacer, dice, un pollito. La manera provista para ese pollito no necesita ayuda. Dios nos ayude. Ese pollito, dice, cuando van a hacer a los 22 días, él no necesita ayuda. Él no necesita que la ama de casa vaya y le ayude a romper el cascarón porque lo va a matar. Él tiene su manera provista ya. Dios ya le proveyó a él. Ya le proveyó a él, dice, un piquito. Él ya le proveyó a él un piquito para que picotee y trabaje todo el tiempo hasta que él va a salir. No tiene otra manera. La ciencia nunca ha sido capaz de producir algo más. Si ustedes le quiebran el cascarón a ese pollo antes del tiempo, lo van a matar. Él va a morir. Debe seguir la manera provista que Dios le dejó a ese animalito para que el tiempo que van a hacer, ese es el tiempo.
Hablando así lo natural. Sí, es cierto. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Amén, dice. Eso también funciona en nosotros los seres humanos. Que Dios nos ayude. ¿Ya han fijado ustedes entonces? ¿Verdad? También funciona en nosotros. Cuando una persona nace antes de tiempo, esa persona está expuesta a cualquier enfermedad. Un niño tiene que nacer a los 9 meses porque está establecido por Dios que un niño es en el tiempo. Cuando un niño nace antes, Tiene problemas. entonces dice ese niño Sí. va a nacer con deficiencia Sí, en su amén. cuerpo. Sí. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, que Dios nos ayude en esta mañana, ¿verdad? Comparando la naturaleza, ¿verdad? Con estas cosas, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Entonces, ¿verdad? La manera provista por Dios en su palabra para este tiempo. Creo que así lo dicté, ¿verdad? Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, Sí, para- ¿verdad? Aceptando la manera provista en el tiempo del fin. Nos damos cuenta entonces, hermanos, cómo aquí en la escritura de Abraham, ¿verdad? De esta escritura del capítulo 22, nos damos cuenta, hermano, que para los humanos se hubiera visto difícil cómo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Había dado un hijo a Abraham, el único hijo llamado Isaac, ¿verdad? Pero Dios se lo pidió en holocausto. Se lo pidió en holocausto. Y dijo, El ¿verdad? sacrificio. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vea qué tremendo. Vea qué tremendo para Abraham. En el verso 22, el verso 2 de capítulo 22. Vea Abraham, hermano, él hubiera dicho, pero Señor, si es el único hijo y usted me lo pide. Pero vea, Abraham no rehusó aceptar la manera que Dios le había indicado, ¿verdad? Que lo hiciera. Que Dios nos ayude a nosotros, Amén, amén. ¿verdad? Pero Abraham se levantó muy de mañana, enarmó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantaron, dice, se levantó y fue al lugar de Dios, donde Dios le dijo. Amén. No rehusó. Ahora, la pregunta es, ¿qué si Dios le pidiera algo difícil a usted en esta mañana? Es cierto. ¿Qué si Dios le pidiera algo difícil a usted en esta mañana? ¿Lo haría? El tema es aceptando la manera provista por Dios. Usted tiene 2 cosas, dice el profeta. Sí. ¿Hace lo correcto o hace lo incorrecto? Sí. Que Dios nos ayude. Entonces dice, tiene que- Vea usted, entonces. Aleluya. Entonces, dijo Abraham a su siervo, espera aquí. Y tomó Abraham la leña y el holocausto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero en verdad esa era Esa era la probando fe. la fe de Abraham. Y Abraham no era cualquier persona, era el padre de la fe. Y Él sabía que si Dios le había dado a su hijo, se lo iba a cuidar. Y él sabía que Dios lo estaba probando su fe. Dios nos ayude a nosotros cuando nos pruebe la fe. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a aceptar lo que Dios diga que hagamos. Claro que Dios no le va a pedir a usted que vaya a matar a su hijo. Dios no le va a dar esa prueba. Dios va a poner una prueba a nosotros que la podamos resistir. Resistir, amén. Pero tenemos que aceptarla. También. Que Dios nos ayude. Vea qué tremendo para nosotros, ¿verdad? Aceptar una prueba tan dura. Pero esa es la manera de Dios para moldearnos muchas veces. Muchas veces Dios trabaja de esa manera para moldearnos a nosotros. Nos pone una prueba, hermano, que nosotros, hermano, estamos confundidos muchas veces. Señor, pero ¿por qué me tendría que pasar esto a mí si soy tu hijo, soy tu hija? Pero esa es la manera de Dios. Sí, amén. Tienes que aceptarla. Sí, amén. Oh, Padre, que Dios nos ayude, ¿verdad? Cuán difícil es, ¿verdad? Pero debemos aceptar la manera provista por Dios, ¿verdad? Dios llegó, ¿verdad? Abraham llegó al lugar. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó ahí un altar.
puso la leña. Usted sabe cuando alguien va a cocinar, cómo pone la leña bien para que agarre buena llama, ¿verdad? La pone así levantadita para que agarre buena llama. Y después que tenía la leña lista, dice que amarró a su hijo. Yo no sé cómo lo amarró. Lo ató. Y ese más. ¿Acaso que él lo amarró? Dice. Que Dios nos ayude. Que no se mueva. Amarró a su hijo. Ató a su hijo, Isaac. Y lo puso en el altar sobre la leña. Todavía no estaba prendido el fuego. El segundo paso que iba a hacer Abraham era degollar a su hijo. Después iba a prender el fuego para que el humo subiera hasta donde Jehová, ¿verdad? Vea, pero usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de lo que pasó allí cuando Abraham ya iba con el cuchillo para degollar a Isaac. Una voz le dijo: detente. No lo hagas. El ángel le dijo a voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Señor, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Oh, hermano, vea, cuando Dios lo prueba a usted, cuando Dios me prueba a mí, y aceptamos, hermano, la prueba. Señor, gracias por esta prueba, Señor, gracias. ¿Qué viene después de la prueba? Una recompensa. Una recompensa grande. Pero si usted no acepta la prueba, entonces Dios no lo va a recompensar. Entonces tiene que venir una prueba primero. Amén. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Dios me ayude a mí. Yo me pongo a pensar: Señor, si viene esa prueba, si viene una prueba dura, Señor, ¿la irán a resistir? Claro que la vamos a resistir. Dios nos ayude a nosotros. Por eso vemos muchos cristianos fracasar, porque no resistieron la prueba, hermano. Dios les puso esa prueba para que moldearlo, para hacerlo reflexionar, pero esa persona no aceptó la prueba. Entonces, en verdad, viene el fracaso. ¿Acepta o no acepta? Porque hay dos caminos. Amén. Ya lo leímos allí. Hay dos maneras en que el hombre se va a caminar. ¿Es lo incorrecto o lo incorrecto? Correcto, sí. Hay veces que al hombre le gusta tomar lo incorrecto porque se ve más fácil. Que Dios nos ayude. Pero lo incorrecto, dice, lo va a llevar al fracaso. Sí. A la persona, a nosotros. Que Dios nos ayude entonces a nosotros, hermano. Entonces, aceptando la manera provista por Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, los hijos de Dios, ¿qué debemos aceptar entonces nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo? Primero, ¿verdad? Aceptamos a Cristo, se llama justificación. Somos justificados. Amén. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De un corazón sincero. Entonces, no hay otra manera, hermano, para venir a Cristo. No hay otro camino para venir a Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a venir a Cristo? Primero, arrepintiéndonos. Primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque si usted viene a Cristo sin arrepentirse, dice el profeta, todavía no se ha arrepentido, entonces Dios todavía no va a obrar con esa persona. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Esa es la manera provista por Dios para la persona. Sí, amén. Primero tiene que arrepentirse. Lucas 5:32, vamos a leer. Mire lo que dice Lucas 5:32. Vamos a leer escrituras en esta mañana, hermano, para que Dios nos ayude. Pero espero, hermano, que en esta mañana usted pueda captar un poquito de lo que vamos a hablar, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Vamos a ver si es esta escritura de Lucas 5:32. Dios nos ayude, hermano, en esta mañana. Mire lo que dice la escritura en Lucas 5:32. Vamos a ver si es cierto. Vamos a leer el 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿qué se necesita entonces cuando la provisión viene? ¿Verdad? Lo primero que debe hacer la persona es arrepentirse de sus pecados. Hermano, ¿de qué sirve tener un montón de gente en una iglesia, hermano, si no se ha arrepentido? ¿De qué sirve? La persona, verdad,
primero. Porque recuerden, nosotros no venimos aquí por sanos. Nosotros aquí no venimos porque éramos santitos allá en el mundo. Venimos porque estábamos enfermos. Estábamos enfermos de pecado. Entonces, ¿verdad? Él no vino por los sanos. Él vino por los pecadores. ¿Para qué vino? Para el arrepentimiento. Él vino para que nos arrepintamos. Entonces, ¿de qué sirve una iglesia llena y la gente no se ha arrepentido de sus pecados, de sus errores? Entonces Dios no puede obrar en esa manera. Estamos hablando de la manera provista. Y la manera provista para que usted sea un hijo o una hija de Dios, primero tiene que arrepentirse. Primero tiene que arrepentirse. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Arrepentimiento. Dios nos ayude, ¿verdad? Tenía otra escritura aquí, pero se me pasó. Recuerda arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Arrepentimiento. Primero la persona tiene que venir a la palabra, tiene que venir a Cristo primero a arrepentirse. Primero tiene que arrepentirse. ¿Verdad? Esa escritura quería leer, hermana, no sé dónde está, en Romanos o en Hechos. Vamos a ver dónde la encuentro. Perdonen, hermano. Vamos a ver si la hay. Vamos a ver, hermano, perdonen que esa escritura yo la tenía en mente y se me olvidó. Creo que es en Hechos. ¿Verdad? Creo que es en Hechos. Vamos a ver. No, esa es otra. Vamos a ver, hermanos, perdonen. Vamos a ver aquí la escritura. Hechos capítulo 3, verso 19, la escritura, hermano. Hechos capítulo 3, verso 19. Miren lo que dice la escritura acerca de la persona cuando usted tiene que venir a Cristo. Primero tiene que haber arrepentimiento. Aquí la tenía anotada. Que Dios me ayude. Oiga lo que dice Hechos capítulo 3, verso. Vamos a leerla. 17 en delante del capítulo 3 de Hechos. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Oiga, mire, hermano. Primero, hermano, cuando la persona, ¿verdad?, anda en su ignorancia, Dios no lo culpa. Dios no lo culpa porque esa persona anda en su ignorancia. Pero cuando ya la persona viene a Cristo, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vengan días, tiempos de refrigerio. ¿Cuál refrigerio? Refrigerio al alma. Usted, hermano, va a recibir refrigerio en el alma. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, refrigerio en el alma. ¿Verdad? Porque el alma necesita refrigerio. El alma necesita, hermano, descansar. Porque, hermano, un alma pecadora, usted sabe, un alma llena de pecado, esa alma no tiene descanso. Pero cuando usted viene a Cristo y hay un arrepentimiento, que sea de verdad la manera provista de Dios, ¿verdad? Ese arrepentimiento, entonces esa alma viene a descansar en Cristo. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Dios nos ayude. Entonces, arrepentimiento. Tiene que venir primero arrepentimiento a la persona. Tiene que arrepentirse de sus pecados, allá en el mundo, para venir a Cristo, ¿verdad? Y aceptarlo a Él. Porque Él es la manera provista, ¿verdad? El sacrificio en la cruz del Calvario es la manera provista por Dios para perdonarnos a nosotros, limpiarnos con su sangre, para que nos arrepintamos. Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Esa es la manera provista. No hay otra manera. No hay otro sacrificio más que arrepentirse y aceptarlo a Él. Sí, amén. Como su único y suficiente Salvador. Pero arrepentirse. En el mensaje
Las 5 identificaciones de la iglesia de Cristo, de la única iglesia de Cristo. El profeta dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo? ¿Cuál va a ser el mensaje de la iglesia en este tiempo? La iglesia tiene que predicar arrepentimiento. La iglesia en este tiempo, en esta última edad, tiene que predicar arrepentimiento. Porque hay iglesias llenas, hermanos, que no se ha arrepentido la gente. Entonces la iglesia tiene que predicar arrepentimiento, dice el profeta en ese mensaje. Dios nos ayude, hermano. Por eso vemos, hermano, tanto desorden en la iglesia. Por eso vemos tanto depravación en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido las personas. Pero hay una manera provista para que Dios actúe en esa congregación o en esa iglesia donde hay desórdenes. Entonces la manera provista es su palabra, aceptar su palabra, creer su palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Pero ¿cómo vamos a creer esa palabra? Solamente por revelación. Sí, amén. Usted puede tener años de venir a la iglesia, pero si usted no, Dios no le revela esa palabra, usted va a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir siendo los mismos. Sí. Entonces, arrepentimiento. Después tiene que venir la revelación. Amén. Esa es la manera provista. Revelación de la palabra. Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Vea, tiene que venir después. Primero arrepentimiento, después tiene que venir la revelación. Recuerden ustedes que en la iglesia, ¿verdad? La novia necesita revelación para creer todas estas cosas. Cierto, hermano. Podemos venir aquí a escuchar la palabra, pero si usted no se le revela, ¿verdad? Lo que Dios dice en su escritura, hermano, entonces, ¿verdad? Va a ser algo tremendo. Tiene que haber revelación. ¿Y qué es revelación? Quitar el velo, quitar, ¿verdad?, de nosotros la ignorancia. No que esta escritura no es así, no quiere decir así, no. Es que la escritura así lo que dice, así es. Entonces esa es revelación. Vean ustedes, hermano, allá vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 16. Mire, hermano, esta escritura. A mí me gusta esta escritura, Mateo capítulo 16. Mire, cuando este hombre vino a Cristo, cuando Jesús hizo la pregunta, no, hermano, Pedro había creído en la palabra, Pedro había creído en Jesús era la palabra. Pedro estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pedro iba por el camino correcto, no iba por el camino incorrecto, iba por el camino correcto. Y eso es lo que usted tiene que estar seguro, hermano y hermana, ir por el camino correcto. Usted tiene que estar seguro que va por el camino correcto. Amén. Que usted sabe, hermano. ¿Verdad? Proverbios 6 dice que el camino del hombre, ¿verdad?, les parece en derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos para la gente. Pero vean, hermano, hablando entonces de revelación. Primero usted tiene que arrepentirse, esa es la manera provista, arrepentirse. Amén. ¿De qué sirve un montón de gente sin arrepentirse, hermano? Yo me puedo descarriar aquí y no va a hacer ningún efecto. Podemos orar por los enfermos aquí, si las personas no se han arrepentido, de nada sirve. Primero tiene que haber arrepentimiento en la iglesia, de corazón, no solo porque lo mire, sino de corazón. Después tiene que venir la revelación en la persona. Aceptar su palabra como está escrito. Amén. Si usted no le viene la revelación de la palabra, quiere decirle que usted va a dar vuelta a la escritura y no va a entender, nunca va a obedecer. Primero tiene que venir la revelación. Esa es la manera provista. Amén. Miren, con este hombre, ¿usted cree que Pedro era un gran licenciado, un gran abogado? No, Pedro era un pescador ignorante, ¿verdad? Que no sabía ni firmar su nombre. Pero cuando se encontró con esta pregunta, verso 16, cuando se lo dijo, verso 13, verso 13, cuando Jesús andaba allí, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hizo la pregunta. Oiga aquí. Ellos dijeron. Jesús hizo la pregunta a todos allí. Ahora, si yo le hago la pregunta a algún hermano aquí y a alguna hermana, ¿y ustedes quién dicen que es Jesucristo? ¿Qué me van a responder? ¿Y ustedes quién dicen quién es Jesucristo? Sí, uno dice, Se necesita revelación. Sí, Hermana, se necesita revelación para saber quién es Jesucristo. Jesucristo no es la tercera persona.
Trinidad. Se necesita revelación para responder esta pregunta. Yo creo que se la voy a hacer y se la voy a dejar. ¿Quién es Jesucristo para ustedes, hermanos? Se necesita revelación. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, Hebreos 13:8 dice: Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿verdad? Hermanos, si ustedes están congregando y no saben quién es Jesucristo, necesita revelación. Esa es la manera provista por Dios. Hermano, si alguien le hace la pregunta de afuera, cualquier persona solo por molestarle le dice: hermana, ¿y usted quién es Jesucristo para usted? Si usted no tiene revelación, le va a dar una mala respuesta a esa persona. No, le va a decir que me han enseñado que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. No tiene revelación todavía, necesita revelación. Jesucristo es Dios. Tiene que tener una revelación para responder, porque las personas allá afuera son sagaces, hermano. Lo van a hacer solo por molestar, le van a decir: ¿y usted quién dice que es Jesucristo? ¿O quién dice que es Jesús usted? Bueno, digámosle así, si le dan la pregunta: usted, hermana y hermano, ¿usted qué dice? ¿Quién es Jesús para usted? No va a decir que... Yo digo que le han enseñado que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién le ha enseñado eso? La Biblia no dice así. Entonces necesita revelación. Esa es la provisión de Dios, la revelación para la iglesia, para la novia de este último tiempo, hermano. Porque hay tanta confusión, hermano. Porque hay tanto, hermano. Oh, hermano, tanta confusión. No, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde dice la Biblia? No está. El diablo lo va a engañar. El diablo lo va a llevar a un extremo y usted se va a encarnar en eso y a nadie lo va a sacar de allí. Porque no se le fue revelado quién es Jesús, quién es Jesucristo. Entonces la manera provista de Dios en nosotros, para nosotros aquí, fundamental para usted, es que Dios le revele a usted la palabra. Esa es la manera provista de Dios. Una persona sin revelación es como que ande ciego, hermano. Es como que ande ciega. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Ah? Entonces usted sin revelación no puede guiar a nadie. Yo sin revelación no puedo guiar a nadie a la palabra. Pero gracias a Dios que Dios nos ha revelado estas cosas. ¿Que quién es Jesucristo? Ahora sigamos leyendo el Mateo. Oiga, este hombre, hermano, sin letras, sin nada, sin saber firmar. Jesús le hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren, ellos dijeron, uno, ¿verdad? La gente de afuera decía, uno que Juan el Bautista, otros Elías, otros decían que Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo la pregunta directa a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Vaya, hermano. Aleluya. ¿Qué pregunta? Directo para los 12 ahí. ¿Y ustedes, 12 personas, quién dice que soy yo? ¿Y usted cree que a Pedro se le había enseñado por allá? No, a Pedro no se le había enseñado. Pedro por revelación respondió. Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Gloria a Dios, hermano! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le había dicho a Pedro eso? Nadie, por revelación. Sí, Pedro ni sabía leer, hermano, pero fue una revelación. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es revelación. Entonces, el asunto está también en la pregunta: sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Ya se le sabe usted, ya sabe usted qué significa roca. Dios nos ayude. Entonces, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Pero cuál roca? La revelación de Jesucristo. Cristo es la roca de revelación. Cristo no confunde a nadie. Cristo es la roca de revelación. No fue sobre Pedro, fue sobre la revelación de Pedro. Entonces la iglesia tiene que
nombre de Dios, dice. Pero si Dios tiene un nombre, no sea católico. Ay, en el nombre de Dios voy a hacer esto. No, Dios tiene un nombre. Hay muchos dioses. Por eso necesita esta revelación, hermano. Esta es la manera provista por Dios. O dicen el Señor. Dicen el nombre de Dios. Los católicos dicen lo mismo en el nombre de Dios. ¿Cuál Dios? Si dioses hay muchos. Usted dice en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Voy a hacer eso. Porque esa es la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. Para nosotros, en esta edad, que nos estemos confundidos. No es que hay 3 dioses, no es que hay 2 dioses, no es que hay 4 dioses. No, solo hay un Dios. Y su nombre es Jesucristo. Esa es la revelación. Esa es la revelación de Dios. Esa es la revelación de Jesucristo. Esa es la manera provista por Dios para nosotros en este último edad, hermano, donde hay tanta confusión. Por eso las edades allá en el pasado se enredaron. Por eso que Constantino enredó a la religión. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, que no vayamos a ser enredados otra vez. Si Dios le da una revelación a usted, viva de esa palabra de revelada. Porque la palabra tiene que ser revelada. Revelación. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? ¿Quién es? El mismo Dios. El mismo Dios. Dios, Padre, Hijo, Jesucristo. Una sustancia. ¿Verdad? ¿Cómo le quiero decir? Tres, ¿verdad? Atributos. 3 atributos. Gracias, hermano. 3 atributos de Dios. Dios en la creación, con sus hijos. O Padre en la creación con sus hijos. Jesucristo, ¿verdad? En la iglesia, cuando Él vino a salvar a la iglesia. La redención. En la redención, cuando Él vino a morir en la cruz. Jesús. Y Espíritu Santo, hoy mismo con nosotros aquí. Pero no es otro Dios, el mismo Dios. Amén. En 3, ¿verdad? Dispensaciones. Amén. Se necesita revelación. Esa es la manera provista por Dios. Aleluya. Ahora vamos a otro punto. No me quiero quedar allí. Y espero que capten. Ustedes ya saben estas cositas, hermano. Revelación, ¿verdad? Dios nos ayude. Pero no voy a quedarme con esto. Lo voy a decir. ¿Verdad ustedes se dan cuenta que en el principio Adán y Eva tuvieron 2 hijos? Amén, hermano. Caín y Abel. Amén. Ahora, uno era Hijo de Adán. uno era hijo de Adán. Está duro decir esto. Pero el otro era hijo del maligno, dice San Juan. ¿Verdad? Según la Escritura. Ahora, este hijo del maligno, hermano, llamado Caín, él trajo al altar su ofrenda. Sí. Ustedes saben, capítulo 3, ¿verdad? De Génesis. Sí, Él trajo al altar su ofrenda. Pero ¿qué pasó con esta ofrenda que traía Caín? No era la... Jehová Dios no la aceptó. ¿Por qué no la aceptó su ofrenda? Porque Caín la traía sin revelación. Caín traía la ofrenda sin revelación. Él no sabía por qué traía esos frutos. Él no sabía. Entonces Dios, Jehová, rechazó la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó entonces con Caín? Se enojó tanto que le quitó la vida. y cuando vino Abel, ¿qué trajo Abel al altar? Trajo un corderito. Y ese cordero Jehová Dios la vio con agrado esa ofrenda. ¿Por qué trajo a Abel ese cordero? Porque Abel tenía revelación. ¿Quién era el que iba a morir un día? Por darnos vida. ¿Quién era el que iba a morir? Era un cordero que iba a morir por el mundo. Amén. Abel, por revelación, nadie le había dicho que un cordero un día iba a morir por una humanidad. ¿Quién le dijo a Abel? Fue por revelación. Y esta revelación no se obtiene ir estudiando a un colegio. Esta revelación no se obtiene estudiar los 7 grados de, no sé cómo es que le llaman a eso, de discipulado. Esto no se obtiene con esto. Esto se obtiene solamente por gracia. La revelación se obtiene solamente por gracia. Amén, hermano. Por gracia se obtiene. Usted puede estar aquí sentado 20 años, pero si no tiene revelación, su ofrenda Dios nunca la va a agradar. Que Dios nos ayude. Vea que es tremendo esto. Pero gracias a Dios, yo creo que usted tiene revelación a quien está adorando. Yo espero que usted, Dios, ¿verdad?, le haya dado revelación a quien está adorando, porque recuerde, creo que en 1 Tesalonicenses 2 dice que, ¿verdad?, que Satanás se sienta
templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto. Hoy domingo Satanás está siendo adorado porque la gente no sabe a quién adora, porque adoran sin revelación. La escritura está allí, creo que es en primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, creo yo que es, hermano. Entonces, ¿verdad? Vea cómo Satanás es tan astuto. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Vamos a ver si es escritura. No me quiero quedar con ella. Creo que es segunda, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren qué dice la escritura. Nadie os engañe de ninguna manera. Versículo 3 de segunda de Tesalonicenses. 2:3. Sí, 2:3. Porque vendrá sin antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vean qué tremendo cuando la gente no tiene revelación. La gente se arrodilla sobre cualquier cosa y creen que están adorando a Dios. ¿Qué se necesita entonces para los hijos de Dios? Revelación. Saber lo que está haciendo, saber el camino correcto, porque ya leímos ahí atrás del mensaje. Los hombres caminan, tienen dos vías de caminar por esta vida, por el correcto y por el incorrecto. ¿Pero qué se necesita? Revelación para caminar por el camino correcto. Porque muchas personas van caminando por el camino incorrecto y creen que van haciendo bien las cosas, pero su fin es camino de muerte. Entonces necesita revelación. Entonces estos dos personajes, Caín y Abel, uno tenía revelación, el otro no tenía revelación. Porque era hijo, ¿verdad?, de Satanás, por sus obras. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Otro punto, muy importante para nosotros aquí, hermano, para usted y para mí. Otro punto. Estamos hablando de la provisión, ¿verdad? Aceptando la manera provista por Dios. Otro punto. Ya dijimos arrepentimiento, revelación. Ahora, ¿qué necesitamos? Fe. ¿Y qué es fe? Ya se lo he dicho que es fe. Revelación también. Fe es revelación. Pero necesitamos fe para obtener esta revelación. Dios nos ayude, hermano. Fe. Mateo 21. Perdón, Mateo. Vamos a ver. Mateo 14:30. Vamos a leer. Vamos por escritura. Bueno, ya creo que el tiempo va corriendo, hermano. No, es temprano. Estamos, hermano, yéndonos, ¿verdad?, a la manera provista por Dios. Mateo, les dije Mateo 14:30. Vamos a ver si esa es la escritura, hermano. Vamos a ver si no la anoté mal. Vamos, sí, esa es la escritura. Miren el mismo personaje que le dijo quién era Jesús allá. El mismo personaje. Estamos hablando de allá, que hablamos de allá de Pedro, ¿verdad? Allá en la escritura, allá atrás, ¿verdad? En la escritura que leímos, ¿verdad? La pregunta que le hizo en Mateo 16, Jesús a este mismo personaje. Miren, ahí encontramos más adelante este personaje, llamado Pedro. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el arca. Mateo 14:22, hermano. E ir adelante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó a la noche estaban allí solos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y vieron dos voces, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren Pedro, el intrépido Pedro, y le dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, al ver la prueba,
pongámoslo así, viendo tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió la mano, así, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta allí. Amén. El intrépido Pedro que hizo buena respuesta allá atrás, o más adelante, perdón, el verso 16, ¿verdad? Que leímos, ¿verdad? Sí. Que iba a dar esta respuesta. El intrépido Pedro ahí perdió la fe. Sí. Amén. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Pero este hombre, Dios sabía de qué material estaba hecho, hermano. Pedro, hermano, él perdió la fe en ese momento. Y eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces cuando viene la prueba. Pero la prueba, ¿verdad? Es la manera provista por Dios. Amén. Cuando viene la prueba, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que aceptar, pero tenemos que tener fe. Amén. Fe para aceptar la prueba. Sí, así es. Pedro le faltó fe en esa pequeña prueba. Pedro caminó en el agua, no sé cuántos metros caminó, pero él cuando vio la turbulencia, entonces, para abajo, Pedrito, se está ahogando. Jesús lo regañó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué se necesita nosotros en este camino? La provisión de Dios. No dudar. No dudar ni un minuto, porque si usted duda un minuto, el diablo se va a aprovechar y lo va a hundir. Lo va a hundir. Si usted duda en esto, en la palabra, el diablo lo va a hundir. Y eso es lo que le pasó a Pedro, hermano. Pedro dudó un momento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, la manera provista por Dios para nosotros, para caminar en este camino, también es fe. Voy a leer un poquito aquí. Fe. Voy a leer algo aquí, hermano. Miren lo que dice el siervo de Dios aquí, en este mensaje. Vamos a ver si lo hay. Aquí lo anoté. Miren lo que dice aquí. 21:63. Oiga lo que dice. 21, página 21, verso 63. Vamos a ver si la hay, hermano. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, él pensó que él lo estaba haciendo muy bien. Ven, cuán bien lo estoy haciendo, dijo Pedro. Él empezó a hundirse. Él no dijo, bueno, creo que fallé. Y se fue al fondo. Unas cuantas burbujas salieron y se fue al fin de ellos. Ven, no, él clamó, Señor, sálvame, amén. Y esa mano eterna se extendió hacia abajo y lo levantó otra vez. ¿Por qué? Porque él clamó. Ese es el problema con la iglesia, que no nos quedamos ahí el tiempo suficiente. No clamamos el tiempo suficiente. No nos aferramos a ello. Sí, ¿verdad? No nos aferramos a ello. Entonces, ahora Dios espera que nosotros vengamos a Él con fe. No con un pensamiento intelectual. Que Dios nos ayude, sino con fe. Amén. Con fe. Que clamemos a Él con fe. Que entremos en desesperación a Él con fe. Sí, amén. En el momento de la prueba tiene que ser con fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. Sí. Si Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces a nosotros. Amén. Entonces se necesita fe. Vamos a otro. Se necesita perseverancia. Esa es la manera provista de Dios, perseverancia. ¿Saben usted que en Apocalipsis capítulo, creo yo por allí, los últimos capítulos, ¿verdad? de Apocalipsis dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Así dice la Escritura. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, se necesita perseverancia. Esa es la manera provista por Dios. Perseverancia en este camino. No que hoy no, no que hoy sí, no que mañana no, no que hoy sí. No, se necesita perseverancia. Amén. Perseverancia. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Amén, amén. Porque eso es lo que hace falta, perseverancia. Sí. Perseverancia. Que Dios nos ayude, perseverancia. Vamos a ver. Vamos a ver esta escritura que tengo aquí, si es la que tengo aquí anotada, si es la que concuerda con esto. O si no, nos vamos a ir allá a San Juan capítulo 18, hermano. Perdón, sí. Vamos a ver. San Juan 3:18.
Creo que no es esa. Sí, creo que es esa. Vamos a ver. Perdonen, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Que Dios nos ayude porque se necesita perseverancia en este camino. No, no es esa. Es Lucas 18, hermano. Lucas 18. Lucas 18. Vamos a ir despacio para que vayan ustedes viendo, ¿verdad? Se necesita perseverancia en este camino, hermano, ¿verdad? Miren esta mujer, Lucas 18:1. Miren esta mujer que necesitaba un gran favor. ¿Cuántos años iba ahí donde este juez, hermano, esta mujer? ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, se le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. ¿Qué se necesita entonces para conseguir algo, para conseguir de Dios la benevolencia o para conseguir de Dios el aliciente o la provisión? Perseverancia. Perseverancia, seguir. Porque Dios dejó la manera provista, pero se necesita perseverancia. Que Dios nos ayude, perseverancia. Porque esta mujer, hermano, perseveró, esta mujer luchó, esta mujer, hermano, luchó. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro, ya para terminar. Se necesita, ¿verdad? Miren, una provisión que Dios dejó. Estamos hablando de la manera provista por Dios, aceptando la manera provista. Yo creo que, hermano, que nosotros como cristianos debemos aceptar la manera provista que Dios dejó para caminar en este camino. Entonces, la manera provista, hay otro punto ahí, es, ¿verdad? Santidad. Esa es la manera provista, santidad. Amén. ¿De qué nos sirve andar aquí nosotros de verdad? ¿Verdad? Y no buscamos la santidad de Dios. Esa es la manera provista por Dios, santidad. Sin santidad nadie va a ser. Hebreos, ¿verdad? Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14, hermano? Leámoslos todos, Hebreos 12:14. Estamos hablando de la Escritura. Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Vea qué tremendo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la manera provista. Amén. Santidad. Amén. Que Dios nos ayude. Podríamos anotar otras cosas aquí, pero la manera provista por Dios también para nosotros es santidad. Y espero que hayan anotado todos los pequeños, ¿verdad?, que traímos ahí. Bautismo. Ahora vamos a hablar de bautismo. Se me había quedado. Bautismo. Bautismo es una manera provista por Dios. Que Dios nos ayude a nosotros. Usted puede leer eso en Hechos 2:37 adelante. Bautismo es una manera provista por Dios para caminar aquí. Amén. Marcos 16:15. Vamos a ver, Marcos 16:15, leámosla. Escritura muy conocida. ¿Qué dice Marcos 16:15? Voy despacio, sí, mire, para que no. Léala usted, hermano, hermana. Mire que dice Marcos 16:15. Y
Esa es la manera provista por Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la manera provista por Dios. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la manera provista por Dios. Predicar el evangelio, bautizar a los que creen. ¿Ah? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Entonces la manera provista por Dios es que crea, es que acepte la manera provista por Él, es que se bautice en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera provista por Dios. Esa es la manera provista por Dios. No hay otra manera. No hay otra manera en la Escritura, no hay otra manera como buscarle. No, que le voy a buscar por aquí, le voy a buscar para allá. No, la manera provista ya está en la Escritura. Amén. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere en el bautismo será condenado. Esa es la manera provista por Dios. Y punto, no hay por dónde. ¿Cómo le vamos a buscar otra cosa? Esa es la manera provista por Dios. Que Dios nos ayude de verdad. Ahora, el punto más. Mire, hermano, el punto más importante, hermano, para nosotros, el punto más importante para la iglesia, esto es para nosotros ya, los convertidos. Mire, el punto más importante para nosotros, la manera provista que Dios nos ha dejado para nosotros en la iglesia, el punto más importante es el nuevo nacimiento. Es un punto muy importante para nosotros en la iglesia. La manera provista que Dios ha dejado para que miremos su reino es un nuevo nacimiento. Y nos podríamos quedar toda la tarde en ese punto. Que Dios nos ayude a nosotros. San Juan 3, escritura muy conocida. Vamos a leerla, San Juan 3. ¿Qué dice San Juan capítulo 3? Miren este hombre. Esta escritura la hemos tomado varias veces, en varios cultos. Miren este hombre. Pero vamos a leerlo desde el... Vamos a leerla más adelante para que no lo leamos todo. Verso 3 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Óigame, hermano, esto es muy importante para la iglesia. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Ya puede estar 20 años aquí en la palabra, pero se necesita esto que es para nosotros: nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire cómo le cambió ahí, ¿verdad? Allá más atrás de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Y aquí en el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Espíritu está con E mayúscula ahí. ¿Cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Si usted no nace del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy indispensable para la iglesia, hermano. Para usted y para mí. Muy indispensable. Es la manera provista que Dios así lo dejó. No podemos cambiarlo. No, Señor, que yo voy a entrar, pero mire que me cuesta, yo no puedo, yo no quiero recibir el Espíritu Santo. Entonces no va a entrar. La manera provista por Dios es nacer del agua y del Espíritu. Del Espíritu Santo. Amén. Esa es la manera provista por Dios, hermanos, para nosotros en la iglesia. Amén. No para los de afuera, esto es ya para nosotros en la iglesia. Amén. La manera provista para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo. Amén. Y nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿cómo, hermano? Muy fácil. Ya leímos, sin santidad nadie verá al Señor. Santificarse. Todos los días santificarse. Señor, yo necesito santificarme. Alma, cuerpo y espíritu. ¿De dónde empieza la santificación? De adentro. De adentro para afuera.
No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. La santificación empieza de adentro para afuera. Dios nos ayude. Amén. Porque es lo que quiere Dios. Entonces nosotros, ¿para qué quiere Dios que la iglesia se santifique y se llene del Espíritu Santo? Para usarla. Para usarla en la obra que Él quiere hacer. Para cumplir la escritura que leímos de Marcos 16:15. Ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo una persona viene a predicar el Evangelio sin haber nacido de nuevo? Esa es la pregunta que está en lo alto. ¿Cómo una persona viene a predicar o a evangelizar sin nacer de nuevo? ¿Cómo va a ir? Para empezar sin haber sido santificada, sin haber nacido de nuevo, sin haber sido bautizada. Todos esos puntos que leímos allí, el bautismo, el arrepentimiento, todo eso, la fe, se necesita para una iglesia. Esa es la manera provista por Dios. El bautismo. Primero el arrepentimiento, ¿verdad? Después el bautismo, después la revelación, después la fe, la perseverancia, la santidad y por último, un nuevo nacimiento en la iglesia. ¿De qué sirve tener un montón de gente aquí renegado que no ha nacido de nuevo? ¿De qué sirve? ¿Y qué es nacer de nuevo, hermano? La vida de Dios en uno. La persona, nacer de nuevo. Y ese tema es largo, hermano. Yo lo puedo encabezar un poquito. Y me puedo ir por escrituras, que es nacer de nuevo. Sí, pero ese tema ya es específicamente tocarlo solamente. El bautismo, el nuevo nacimiento ya es un tema específicamente de toda una mañana, así como estamos ahorita, el nuevo nacimiento. Hermano, pero mire, ¿qué necesita para nacer de nuevo? Ya sabe que lo que necesita. Entregarse completamente a Cristo. sí. En oración. Reconocer, hermano, que yo, Señor, yo no quiero hacer esto. Reconocer los errores de nosotros. Eso es nacer de nuevo. Dejar esas cosas viejas allá. Porque el apóstol Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted, su vida nueva es una vida nueva. Sí, amén. Efesios capítulo 5, creo yo. Dejar la vida vieja. Ya prediqué odres nuevos el domingo antepasado. Sí, amén. Odres nuevos. No puede echar Dios el vino en odres viejos porque se va a romper. De eso se refería la palabra. Odres nuevos, una vida nueva. Sí, amén. Dios no puede derramar su Espíritu Santo en una vida vieja, con maña. No puede. Tiene que haber una vida nueva, un nuevo nacimiento. Sí, amén. ¿Y de qué se trata el nuevo nacimiento? Dejar todas las cosas de afuera. Ese es el nuevo nacimiento. Dejar nomás las palabras. Oye, ahí está la escritura. Es que no me quiero meter ahí porque no nos vamos. Ya hablamos sin 20. Ahí está la escritura. Usted puede leer todas las escrituras allí. Yo se las voy a leer un día, un domingo. Voy a traer ese tema de un nuevo nacimiento. Porque sin un nuevo nacimiento Jesús no puede morar en ese corazón, hermano. No puede. Pedro tenía que nacer de nuevo. ¿Tuvieron que nacer de nuevo los apóstoles? Sí. Después que anduvieron con Jesús, tuvieron que nacer de nuevo. ¿Y dónde nacieron de nuevo? Cuando se fueron al aposento alto. Cuando andaban con Jesús allí, eran hombres que les gustaban, pero esos hombres, hermanos, eran enojados. Hermano, usted sabe Pedro cómo era. Pero cuando hubo una experiencia allá en el aposento alto, nacieron de nuevo y eran diferentes personas. ¿Qué se necesita para la iglesia? Un aposento alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De rodillas orando, congregándose, clamando a Dios. Señor, quítame esta vida vieja, yo no quiero esta vida. Allí Dios le va a escuchar y le va a dar una vida nueva. Pero si no, va a seguir siendo el mismo mañoso, la misma mañosa. No, y no la pide. Por más que me desgalé aquí yo, mismo mañoso. Mañosa, no mismo. De eso se trata el nuevo nacimiento. Nicodemo, un maestro, no entendió estas cosas, no las entendía. Y siendo un maestro, hermano, yo aquí puedo ser un maestro predicador, pero si soy un pastor y no he nacido de nuevo, solo soy la bulla, como esas chachalacas hay. Si un pastor, y hablándome de mí, si yo me paro aquí y no he nacido de nuevo, solo soy la bulla, hermano. ¿De qué sirve estar parado aquí y cuando salga de aquí me voy para donde la vecina, Viviana?
voy haciendo una mala maña allí, ya con una mala intención. Todavía no he nacido de nuevo. Todavía soy el mismo mañoso. Aunque me miren aquí pulidito, bien bonito, pero por dentro mi corazón desea ir a hacer la mañosada allá afuera. Eso se llama nacer de nuevo, dejar las mañas, dejar las cosas sucias que usted hace muchas veces. Grandes mentirotas aquí, entran a la iglesia con grandes mentirotas aquí, como sin nada. Como el pato, cuando el pato se tira al agua y sale seco. Eso es nacer de nuevo. Este es el mensaje aquí. Aquí no estamos entreteniendo a la gente. Yo aquí no estoy entreteniendo a nadie. Aquí es alistándonos para un viaje. Porque en el reino de los cielos solo entra gente llena del Espíritu Santo, transformada, nacida de nuevo, dejar las cosas viejas. De eso se trata el mensaje. Aquí no estoy entreteniendo a nadie. Ay, que vamos a hacer vigilia para cantar toda la noche. ¿De qué sirve si no ha nacido de nuevo? ¿De qué sirve una vigilia? Un montón de gente sin arrepentirse. ¿De qué sirve, hermano? ¿Ah? ¡No! Si hiciéramos una vigilia aquí es para venir a orar, no para venir a desvelar a la gente. ¡Ay, que leo, canteleo! Que ya hay toda la noche y no han nacido de nuevo! Miran a la gente con desprecio. No me da nada. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Para Dios no hay excepción de personas. Predicadores hipócritas, hermanos, que no han nacido de nuevo y se paran en un púlpito casados con 2 mujeres. En fornicación, en adulterio. Eso se llama pecado. Eso es más sucio el que se para aquí. En esa manera, hermano, eso es una abominación para Dios. Esa persona no ha nacido de nuevo. No lo respalda la Escritura. ¿Qué necesita para entrar al reino de los cielos? Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra nos limpia, hermano. Ese es el agua que Jesús dijo allí. Nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Forzarse por creer esa palabra para que lo limpie. Si usted viene aquí y no obedece esa agua para que lo limpie, entonces... Ese es el punto primordial para la iglesia. Un nuevo nacimiento. Esa es, hermano, la manera provista que Dios dejó para entrar al reino de los cielos. Un nuevo nacimiento. ¿De qué sirve estar aquí todo un tiempo y nada cambia? Ni para atrás ni para adelante. Quiere meter primera nada. Nada. ¿Cómo? Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Entonces, el punto primordial para la iglesia, hermano, es que Dios nos dejó la manera, aceptando la manera provista por Dios, es un nuevo nacimiento. Ya puede tener 20 años aquí, hermano, en el mensaje. Pero se necesita un nuevo nacimiento. Deja las mañosadas, hombre. Que no traigan información, hermano, porque, mire, cada rato viene información ahí. Ay, mire, hermano, que me importa. Y aquí le estamos predicando la palabra. Y si no quiere hacer, hágalo, pero va a tener su retribución. En aquel día hay un pago, hermano, la cosecha ya está. Que va a dar fruto de sus obras. Toda persona va a dar fruto de sus obras, sean buenas o malas, pero va a dar fruto. Algún día usted va a cosechar lo que sembró. Si cosechó, mire, si sembró mañosada, va a producir mañosada. Si sembró que es un gran mentiroso, una gran mentirosa, pues eso va a cosechar. Va a entrar allá mentiroso. No va a entrar. No va a entrar. Que dice la Biblia en primera de Corintios 6. Los mentirosos, los hechiceros, la lista, usted está la lista ahí. Los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones, los mentirosos. Eso no tiene, hermano, entrada ya. ¿Por qué? Porque se necesita un nuevo nacimiento. Ahora estamos aquí, hermano, no estamos aquí para venir a pasar el rato hasta las 12, no. Estamos aquí para que Dios nos ayude y nos cambie. Yo necesito un cambio más, hermano. Yo le he dicho al Señor, hermano, pero usted, yo necesito un cambio. Uy, hermano, yo necesito un cambio. Creo que yo soy el más necesitado. Uy, hermano, ¿y cómo se para ahí? No. Es que se necesita más. Se necesita un cambio, pero que, hermano,
Yo lo necesito. Imagínense yo que predico, lo necesito. Necesito un cambio. ¿Qué será, hermano, lo que tiene usted? Porque Dios lo sabe. Dios nos ayude, ¿verdad? Pero necesitamos un cambio todito. Todito. Primero la niña, porque la niña no sabe, no sé. Pero ya aquí los viejones y las viejonas necesitan un cambio. Viejones rucos y viejonas rucas necesitamos un cambio. Que Dios nos ayude. Un cambio, hermano. Y si no le gusta, pues. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir, dice la Biblia. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir. Dios nos ayude, hermano. ¿Cuánto necesitamos un cambio? Yo lo necesito. Clámele al Señor, órele al Señor y va a ver que Dios le va a ayudar. Le va a cambiar lo que usted es. Si usted no quiere ser como es, Dios la va a cambiar. Y va a ser una gran sierva, un gran siervo de Dios. Aquí la gente se va a mirar, hermano. Y esa no era aquella. Miren, ya no me dice mala palabra, ya no me insulta, miren, me ama. ¿Ya cambió? No, fue que Dios la cambió, fue que Dios lo cambió. ¡Qué admiración para la gente! ¿Cómo lo cambió el Señor? Mire que a mí me dicen, hace poco me mandó un mensaje un varón. Hermano, me dice, ¿cómo cambió usted? Me dice. ¿Por qué? Le digo yo. No, que yo lo miro ahí predicando y me gustan sus predicaciones. No es que yo cambié, fue que Dios me cambió y me falta, le digo yo. Es un amigo de antaño, de que nacimos cipotes allá en la aldea, fuimos chigüines, perdona la palabra, cipotes, y ahora él ya está más mayor que mí, y me mandó un mensaje el otro día, hermano, me dice, yo me alegro, me dice, que usted haya cambiado. No, hermano, yo no cambié, fue que Dios me cambió, me está cambiando. Y usted, le digo, yo también, hermano, me dice, yo voy a una iglesia, estoy luchando, gloria a Dios, le digo yo. Esa persona que no parecía, pero está luchando. Estoy cambiando también, me dice. No es este mensaje, de otro mensaje, de otra iglesia, pero él está luchando. Él reconoce que no era así como estaba, que Dios nos ayude. Y me dice, vamos a la aldea a predicar. No, hermano, le digo, todavía no, hay que orar bien. Porque él dice que está con ganas de ir a la aldea. Y nos van a sacar machete y no vamos a orar, hermano, le digo yo. La gente sabe cómo es, y es cierto, hermano, vamos a orar bien. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermano, en esta mañana. Este pequeño consejo les sirve, hermano. Les puede servir un poquito. Les leí la lista de lo que Dios ha proveído. Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, revelación, fe y el nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a ponerlos en práctica. Vamos a orar, hermano, para que Dios nos ayude en esta mañana. Amado Dios, Padre Celestial. Gracias, Padre de la gloria, por esta palabra, por este mensaje corto. Señor, damos gracias. Sé que no lo pusimos en línea como tu siervo lo predicó, pero yo necesitaba esto, Padre, así, de la manera que usted lo proveyó, de la manera que usted lo indicó, como hiciéramos, Señor. Te damos gracias.